He aquí el secreto de mi conducta. No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino comparación de un estado con otro. He aquí todo, solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, amigo mío, para saber cuán buena y hermosa es la vida. Vivid, pues, y sed dichosos, hijos queridos de mi corazón, y no olvidéis nunca que hasta el día en que Dios se digne descifrar el porvenir al hombre, toda la sabiduría humana estará resumida en 2 palabras: confiar y esperar. Este es un fragmento del Conde de Montecristo, considerada la obra maestra del novelista francés Alexandre Dumas, uno de los autores más influyentes de la gran novela del siglo XIX, un episodio prolífico en la historia de la literatura donde surgieron grandes autores y movimientos literarios. Se destaca por el romanticismo, el realismo y la novela histórica. Algunos autores claves incluyen a Victor Hugo, Charles Dickens, Herman Melville, Jane Austen y Mary Shelley. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza, en vinculación con la UJAT. Soy Carolina Zapata y así como todos los que hacen posible esta emisión, me siento muy feliz de tenerlos una vez más en sintonía para presentarles el programa titulado Las aventuras a través de las palabras en la novela del siglo XIX. El siglo XIX fue una explosión de historias que aún resuenan hoy. En esta centuria, la novela se convirtió en el género predilecto de millones de lectores y lectoras. Fue una época en la que los libros salían por entregas en los periódicos y cada nuevo capítulo se esperaba con ansias, casi como hoy se espera el final de la temporada de una serie o el estreno de una película en el cine. Las tramas se tejían con pasiones intensas, luchas sociales, secretos de familias, duelos, castillos, orfanatos, revoluciones y redenciones. Fue también el siglo de autores que no solo narraban, sino que creaban imaginarios que modelaron la cultura popular. Fyodor Dostoyevsky, Charlotte Anne, Emily Bront, Louis Tolstoy, Pérez Galdós y por supuesto Dumas, el gran maestro del folletín y de la aventura. La novela del siglo XIX no solo entretenía, también enseñaba, denunciaba y conmovía. Era la literatura que hablaba al corazón, pero también a la conciencia. Justo hoy hablaremos de esa era, en la que los escritores eran superestrellas y los libros se leían en familia, en voz alta y sin pantallas de por medio. Hablaremos de cómo esas novelas, con sus héroes de capa y espada, sus dramas románticos y su crítica social, siguen hablando de nosotros y de cómo quizás aún tiene mucho que enseñarnos. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Muchas gracias, estimada Carolina. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda con gusto Rebeca Delgado, conductora de Emergiendo desde las Palabras, el programa cultural a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Es un gusto que estén una vez más aquí con nosotros. El día de hoy nos emociona presentarles nuestro capítulo llamado Las aventuras a través de las palabras en la novela del siglo XIX. Estimados televidentes, hoy le dedicamos este programa a todos los lectores amantes de los clásicos y las historias que nunca pasan de moda. Para conocer a fondo este tema tenemos en el foro a un invitado muy especial. Él es el maestro Ulises Rodríguez Guzmán. Gracias por acompañarnos el día de hoy, maestro.
Antes de iniciar, ¿por qué no nos cuenta un poquito más sobre usted y a qué se dedica en la actualidad, sus proyectos y todo lo que a nuestra audiencia tanto le interesa? Hola Rebeca, gracias, muchas gracias por la invitación a este programa, gracias al auditorio. Bueno, un poquito sobre mí. Nosotros iniciamos en el taller literario Monte Carmelo en Comalcalco, Tabasco, con Francisco Magaña. Comenzamos leyendo poesía, comenzamos traduciendo poesía. En esa época pues éramos mucho más jóvenes, ¿no? Y comenzamos precisamente leyendo poesía. Pero yo ya traía ciertas lecturas, ¿no? En cuanto a novelas, narraciones. Todavía no me topaba con los clásicos que acabas de mencionar tú, pero ya tenía algo como una espinita que me iba llevando, ¿no? Actualmente estamos encargados del Foro Cultural en el Hotel Viva. Es un foro donde damos voz a todo tipo de expresiones artísticas, a grupos que representan la cultura en Tabasco, y pues ahí estamos. También colaboramos en el suplemento cultural del diario Presente, también en el diario Presente propiamente dicho, y pues ahí estamos, ¿no? Haciendo cosas que tienen que ver con la cultura. Qué bien, maestro. Qué padre que participe en seguir promoviéndola. Y bueno, sí, el Foro Cultural ha sido casa de la Escuela de Escritores en varias ocasiones. Y muchas gracias por eso también. Es una noble labor con la cultura dentro del Estado y sobre todo con los escritores. Para entrar un poco más en el tema, estamos rindiendo homenaje a la gran novela del siglo XIX. Por supuesto, estamos hablando de 100 años de letras, lo que son muchos autores, muchos géneros y especialmente muchas novelas, muchos títulos. Lo que quisiéramos en este momento, pero no nos alcanza el tiempo, es trazar toda la historia de la novela en este siglo. Sin embargo, es muy importante comenzar a destacar algunos puntos. ¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes de la historia de la novela del siglo XIX? ¿Qué caracteriza a la literatura de esa época? Bueno, pues hace rato mencionabas por ahí, o Carolina mencionaba a varios autores, ¿no? Por ejemplo, a Fyodor Dostoyevsky, Víctor Hugo, Herman Melville, Mary Shelley, Charles Dickens, Julio Verne, Emily Brontë, y como tú dices, sería muy corto el tiempo para mencionarlos a todos, ¿no? También tenemos a Benito Pérez Galdós, Gustave Flaubert, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza? Son muchas cosas, ¿no? Porque podemos mencionar la novela histórica, la novela de contenido social, la novela de aventuras, ¿no? Que era muy sobresaliente en aquella época de los 1800. Pues tenemos esos grandes autores, hablabas de los clásicos, ¿no? No pasan de moda, por supuesto, siguen siendo muy actuales a pesar del cambio de épocas. Ahora en pleno siglo XXI, hablamos de la novela del siglo XIX, pero siguen teniendo vigencia. Eran autores que tenían mucho contacto, había mucho contacto con la gente. En el caso, por ejemplo, de Fyodor Dostoyevsky, de la novela rusa, mucho contenido social, esa denuncia de la que hablabas hace rato, ¿no? De la denuncia social también, que podemos decir trasladarla a esta época. Yo creo que sería una de las principales características ese tipo de cuestión, ¿no? También el romanticismo, en el caso de las hermanas Brontë, de las cuales yo conozco más a Emily con Cumbres Borrascosas. Sí. Es una novela que recuerdo mucho de mi juventud, fue de las primeras cosas que yo leí de Emily y me encantó muchísimo y me dejó un buen sabor de boca de esa época. Sí. Jane Austen también es una de las más populares. Ahorita en la actualidad se habla igual mucho de ella, de sus novelas de romance, y Orgullo y Prejuicio, Sí. Emma, y bueno, historias que, como lo dice usted, siguen muy vigentes en la actualidad, a pesar de que hayan pasado tantos años, y es muy sorprendente ver cómo llegaron para quedarse.
Y bien, la literatura es la expresión de lo que está en el alma del pueblo. Son palabras de León Tolstoy, un escritor ruso considerado uno de los más importantes en la literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karenina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras, como ya lo mencionó, de Fyodor Dostoyevsky, uno de sus contemporáneos, autor de Crimen y Castigo, y los hermanos Karamazov, igual muy populares. Otras novelas que destacan, como ya lo mencionamos con anterioridad, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, a mí como me encanta Julio Verne. Todas estas historias son muy diferentes unas de otras, pero también tienen en común el formato en el que fueron escritas. Son novelas. ¿Por qué considera que la novela se hizo tan popular dentro de los autores de esa época? Mira, todavía no existía o comenzaba a existir el cuento, no, todavía no. Entonces fue la novela la que tuvo, después de la poesía, fue la novela la que comenzó a despegar, sobre todo en esa época. ¿Por qué? Por las grandes historias que ellos nos contaban, ¿no? Por ejemplo, acabas de mencionar a alguien que a mí también me gustó mucho y que lo leí muy poco de joven, ahora ya en plena madurez he leído varias cosas de Julio Verne, y créeme que todas las novelas que he leído, sus novelas de aventuras, ¿no? Pero también ese formato que tú dices, ese formato que se puede prestar no solo para la novela histórica, para la novela de contenido social, sino en el caso de Julio Verne, yo diría también la novela, de alguna manera la novela de ciencia ficción, ¿no? Sí. La Vuelta al Mundo en 80 días que mencionaste, y otras obras muy, muy significativas, y muchas que tiene Julio Verne. Créeme que son como que lo que nosotros, o yo que recomendaría, ¿no? a los jóvenes, que leyeran cualquier tipo de esa época, cualquier autor, a donde caigan va a caer en tierra firme. Sí. ¿Por qué? Porque eran escritores, ahora sí que de largo aliento, ¿no? Y muy prolíficos además, que traían algo, traían mucha inspiración, pero también esa inspiración basada en el conocimiento social, en el entorno en que ellos vivían, la misma crítica social que hacían a su propia época, estaba bien definida y bastante estilizada, ¿no? Por eso yo creo que la trascendencia hasta nuestros días, y yo creo que van a seguir al futuro, ¿no? No Sí. van a desaparecer, van a seguir estando vigentes. Sí, claro. Y aparte, bueno, era un formato que les permitía explayarse a la hora de contar las historias, ¿no? A diferencia del cuento, por ejemplo, que no estaba como tal creado en esa época, Sí. pero les permitía poder contar historias con un largo muy extenso y con todas las páginas y todos los personajes y todas las tramas. Entonces yo creo que eso también hacía que los escritores se sintieran más cómodos a la hora Sí. de agarrar la pluma, ¿no? Sí. Y fíjese qué interesante, la publicación de novelas en entregas por periódicos, llamadas novelas folletinescas, fue una práctica muy popular en el siglo XIX. Era una forma de publicar literatura donde los capítulos de una novela se publicaban de manera sucesiva en entregas de periódicos o de revistas. Sí. Era un formato muy querido por las personas debido a su capacidad para mantener a los lectores enganchados y aumentar a la circulación de los periódicos en las calles, parecido a esperar el capítulo siguiente de una novela, ¿no? De una serie de televisión. ¿Qué papel jugó la publicación por entregas en los periódicos para el fomento de la lectura de todas estas historias? Pues yo creo que el papel fue la difusión, ¿no? De llegar, yo creo que al grueso del público de aquella época, y tienes razón, para ellos era como que terminar una temporada en tal fecha y esperar la otra, ¿no? Y para el novelista, pues era
ese formato donde ellos podían contar no solo una historia, sino ir engranando más historias dentro de una misma novela, dentro de un mismo título, ellos contar muchas vidas, ¿no? Porque para eso se prestaba ese formato precisamente y pues hacía atractivo, ¿no? La publicación en un diario que no sé, a lo mejor se publicaban, a lo mejor no diario, de forma diaria, pero a lo mejor cada 8 días, entonces ya la gente estaba ahí esperándolos, ¿no? De seguir leyendo esa historia con la que se habían enganchado, ¿no? Entonces, yo creo que es esa proyección hacia el público, esa proyección hacia afuera, que los fue identificando a cada uno de los escritores de aquella época. Tú mencionabas hace rato por episodios, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, si no me equivoco, por ejemplo, a Sherlock Holmes, que se publicaba en ese mismo formato en periódicos y en revistas y que pues se disparó y se volvió famoso, ¿no? Era muy esperado aquel detective y sus aventuras. Entonces, fue prácticamente el periodismo como, digamos, como una sección cultural, ¿no? Que la gente ya estaba esperando para poder descansar, claro, de toda la información que venía en el periódico, de política, de economía y de lo que fuera. Ya esperaban también aquella parte, aquel paradero, como diría Ricardo Garibay, ¿no? Para poder descansar de lo cotidiano. Sí, como las tiras cómicas, ¿no? Ándale. Y también algo que resuena a la hora de hablar de esta forma en la que se publicaban las historias es que también permitían que más personas las leyeran, ¿no? Sí. Antes se pensaba que la literatura era solo para cierto tipo de gente, los ricos, las clases altas, los que podían comprar los libros, pero el que fueran publicados en los periódicos permitía que todas las personas pudieran comprar más fácilmente un periódico y tener estas historias en las manos. Claro. Entonces eso expandía las ganas de leer y hacía más famosos a los escritores. Sí. Bien, Alexandre Dumas, Charles Dickens y Benito Pérez Galdós son 3 grandes nombres de la literatura mundial, cada uno con su propio estilo. Dumas es conocido por sus novelas históricas de aventura, como Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, que ya nos leyó Carolina en la introducción. Sí. Creaba personajes inolvidables y tramas muy emocionantes. Dickens se consagró como un maestro de la narrativa realista, abordando temas sociales y humanos con profundidad y sensibilidad en obras como Oliver Twist, Tiempos difíciles y Grandes esperanzas. También es el escritor de Un cuento de Navidad. Sí. Galdós, por otro lado, se distingue por su visión crítica y realista de la sociedad española de su época, plasmada en su ciclo de Episodios Nacionales y otras obras que exploran la vida política y social y cultural de su país. ¿Cómo transformaron todos estos autores la manera en la que se contaban las historias? Pues cada uno con su propia formación, con la propia sociedad que los rodeaba, ¿sí? Tenían mucho que contar. Su imaginación iba más allá realmente de lo intelectual, porque ellos lo que querían llegar, como dijiste hace rato, era yo creo que llegar a ese gran público, ¿no? Salirse de ese cuadro donde nada más se creía que las élites eran las que podían leer ciertos textos y salirse también, yo creo que de esa cuestión que se ha llamado intelectualidad, porque si nos vamos al formato, regresamos al formato de las novelas, no se necesita ser un intelectual para poder entender y disfrutar todo lo que ellos nos transmiten a través de su literatura. Entonces, yo creo que una de las principales características era el uso del lenguaje, ¿no? Ese uso del lenguaje que llegaba a todo el público, sin ir direccionado a una sola élite o a un solo grupo, no, era de manera generalizada, pero que transmitían cierto mensaje, no fabulario, pero sí cierto mensaje que ellos querían expresar al público, a su público lector, de acuerdo a la época, de acuerdo al lugar, de acuerdo al tipo de sociedad en la que ellos se desenvolvían.
Yo creo que esa fue una de las principales características también de estos tres escritores que tú has mencionado. Sí, sí, sí. Luego eran también hasta escritores de sátiras, ¿no? Sí. Lanzaban sus críticas Sí. sociales a las cuestiones políticas de la Así es. época. Entonces sí, también eran muy humorísticos. Charles Dickens tenía Sí. como que esa forma particular de burlarse de cierta clase de personas, ¿no? Sí. Y eso hacía que pues al mismo tiempo los lectores se sintieran a gusto leyendo estas historias. Claro. Aunque ciertamente estos tres autores eran muy diferentes entre ellos, ¿compartían algunos rasgos? ¿Cuáles eran sus principales diferencias? Mira, sus principales diferencias eran el entorno, prácticamente el entorno, ¿no? Lo francés, lo español, lo inglés, ¿no? Tres sociedades distintas en una misma época, digamos, pero cada cual con sus propias tradiciones, cada cual con sus propias costumbres, cada cual con su propio origen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde estriba esa diferencia que, digámoslo de manera paradójica, los hacía iguales, ¿no? Y la grandeza que tuvieron esos tres personajes y que nos remiten a esa fecha, pero que a pesar del tiempo nosotros podemos leerlos hoy, los jóvenes sobre todo pueden leerlos hoy y yo creo que pueden identificarse, pueden ver esa atmósfera que ellos transmitían de aquella época, ¿no? Yo creo que esas diferencias, más que serlos diferentes, los hacía iguales, los igualaba a los tres, independientemente del país de origen del que fueran. Claro, sí, sobre todo eso, que lograban capturar a los lectores, sin importar el idioma y desde dónde escribían. Y precisamente hablando de Charles Dickens, él dijo una vez, este es un mundo de corazones rotos y de libros que ayudan a recomponerlos. ¿Cómo dialogaban las obras de estos autores y otros del siglo XIX con el contexto histórico de su tiempo? Mira, ese diálogo, volvemos al uso del lenguaje, ¿no? Al uso de la palabra. Ese diálogo que tenían con sus lectores era su propio estilo, ¿no? Su propia creación, su propia manera de convocar, su propia manera de atrapar a los lectores, ¿no? Donde ellos contaban algún tipo de situación, digamos, a ver cómo atrapo yo a mi lector sin tener esa intención, vaya, porque ellos escribían de una manera interna, no pensando en el lector, sino pensando en ellos mismos, pensando en la experiencia que ellos tenían, en la experiencia que ellos iban a transmitir, pero sí cada quien con ese lenguaje característico, con ese estilo característico de cada cual, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver el vocabulario, las expresiones que utilizaban. Ahorita que leíste ese pequeño fragmento, es como que, digámoslo así, de alguna manera común, pero no dentro de lo común del lenguaje que usaba el pueblo. Sí era común porque era al alcance de cualquier lector. O sea, no era algo que te tenías que esforzar mucho para poder decir, lo siento, comprendo aquello que me está diciendo, ¿no? No había mucho esfuerzo porque era como que ese jugar con las palabras, jugar con el lenguaje, jugar con el idioma que ellos utilizaban, con el cual se dirigían a sus lectores. Yo creo que por ahí va tu pregunta. Sí, de una forma más coloquial, diríamos, sí, ¿no? De manera que lo entendieran todos, Así sin palabras tan rimbombantes, sí, y todos estos conceptos técnicos. Muy interesante. Sabemos que muchas veces el arte existe como una respuesta directa a los tiempos que habitan los artistas. ¿Por qué muchos novelistas del siglo XIX se interesaron profundamente en denunciar desigualdades mediante historias ficticias? ¿Qué impacto tuvo eso en los lectores? Bueno, porque había una realidad, ¿no? Había una realidad que ellos tenían que comunicar también.
dentro de esa realidad y dentro de esa ficción siempre va a haber un origen. Decimos ficción con el sentido de que puede ser una invención, ¿no? Sí, pero esa ficción se basaba en algo y era en la realidad que vivía el pueblo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los rusos, la desigualdad social, la pobreza, la miseria, bueno, ellos desarrollaron un lenguaje muy característico, en el caso de Dostoyevsky, ¿no? Donde utiliza un lenguaje, como tú decías, coloquial, pero sin irse a lo muy común, pero que sí llegaba y que su estilo, el estilo en que él manejaba su narración, podía entenderlo, yo creo que hasta la gente más humilde, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ellos se atrevían a hacerlo. De alguna manera, te digo que era también como el compromiso con su propia época, ¿no? Claro. Era el hacer esa denuncia, el decir, esta sociedad no está bien, no estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo, el desacuerdo total, ¿no? Entonces, es utilizar para eso ese lenguaje, es una herramienta que ellos fueron desarrollando y que afortunadamente trascendió y la tenemos hasta el día de hoy. Muchas gracias. Estamos teniendo una charla muy interesante con el maestro Ulises. Sin embargo, es hora de un breve descanso. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a unos promocionales y regresamos en breve de Emergiendo desde las Palabras. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, entre otros, como sala de lectura los miércoles a las 4 de la tarde, así como los diplomados en formación y creación literaria y redacción profesional, ambos avalados y certificados ante la UJAT. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 9931 46 73 90 y al 9932 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. Volviendo a nuestro programa, en este otro segmento sigue con nosotros nuestra querida Rebeca Delgado y el maestro Ulises. Les recuerdo que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Muchas gracias, Caro. Antes del corte discutíamos la historia de la novela del siglo XIX, los autores, los temas de conversación en sus escritos, el impacto que tenían en el público y la importancia de su época. Ahora bien, ¿por qué no hablamos un poco acerca del efecto posterior? Maestro Ulises, ¿cómo influyeron estas obras en las novelas que se verían más adelante en el siglo XX e incluso en las que vemos hoy en el siglo XXI? Fíjate que sucede como con la mitología griega, ¿no? Siempre va a haber una base para la escritura y precisamente estas obras o estos escritores que hemos mencionado son en parte como que un modelo, ¿no? Que un modelo a seguir de la literatura tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Siempre van a haber influencias, siempre van a haber autores que se repitan. No hay nada nuevo, yo creo. Simple y sencillamente se dicen las cosas de otra manera, se cuentan las cosas con otro estilo, pero siempre hay un origen. Vaya, hoy por ejemplo se está dando nuevamente
como que un auge a esa literatura del thriller o a esa literatura del terror o del suspenso, ¿no? Donde pudimos ver el origen en Mary Shelley o el mismo Bram Stoker. Si tú ves, por ejemplo, y revisas estas plataformas de streaming, tú te vas a dar cuenta cuántas novelas, cuántas historias de esa época están trasladadas al cine, a las series, y que se han adaptado, ¿no? De esa literatura que han pasado también ya ahora sí al cuento, a la narrativa breve, pero que tiene un origen, ¿no? Que por ejemplo, mencionamos a Julio Verne, pero en el siglo XX tuvimos a un Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? Entonces trae como que esa influencia, pero ese origen está ahí, precisamente, en esa gran literatura que se desarrolló en ese siglo y que ahora lo tenemos y que se ha desarrollado muy bien. Tenemos muy buenos representantes tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, y también lo estamos viendo, te repito, ya desarrollado en las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Como ahora como son las famosas series y el cine. Sí, fíjese que toca un tema muy, muy particular y muy importante también, que en parte ha permitido que estas historias sigan vigentes. El siempre volver a ellas, no solo volver a ellas de volver a leerlas porque nos lo piden en la escuela o porque son parte de cultura general, sino volvemos a ellas porque hay una nueva versión en el cine, hay una nueva versión en Netflix, hay una nueva versión Entonces, las tienes en todas partes y se están volviendo a contar. Precisamente hablando de eso, en la actualidad es muy común ver nuevas versiones de estas historias, desde los retellings, que son una nueva forma de contar una historia ya escrita, y los rewrites, que son una manera de contar la historia de ciertos personajes que ya existían, hasta las adaptaciones al cine, la televisión o incluso el teatro. Sí. ¿Ha cambiado la forma en la que se perciben estas historias gracias a esta nueva manera de contarlas? Sí, yo creo que sí. Contadas de otra manera, claro que sí. De acuerdo al desarrollo tecnológico, sí. Pero regreso a lo mismo, tenemos ese origen, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántas versiones han visto ustedes de Drácula, en cuántos países, ¿no? Sí. Ustedes que son muy jóvenes, por ejemplo, no creo que hayan visto las versiones del Drácula mexicano con, no recuerdo ahorita, Germán Robles, el gran Drácula, el gran vampiro mexicano, ¿no? Que yo recuerdo mucho de niño, de adolescente, que lo vi. Yo no sabía quién era el autor de aquella trama, ¿no? Hasta más para acá, ya para más la juventud y la madurez, que yo supe que era Bram Stoker o el mismo Frankenstein, ¿no? Que se ha diversificado, que han puesto, por ejemplo, un Frankenstein moderno, ¿no? Sí. Ya más tecnificado, al mismo Sherlock Holmes, ya lo ves, ¿no? Hasta adaptado. Hasta su hermana es sí, detective, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. De acuerdo a la época. Sí, algunos se han dado muy bien, Bueno, ahorita que decíamos eso, por ejemplo, hay un autor que yo creo que viene de aquellos del gran Bram Stoker, o que viene de Mary Shelley, que es Henry James, con La Vuelta de Tuerca, por ejemplo, que lo llaman en el cine suspenso, pero no es tanto suspenso ni terror, pero si ustedes leen La Vuelta de Tuerca, tiene su origen allá en esa literatura del siglo XIX, y imagínate, del siglo XIX pasa al siglo XX, pero también hoy lo tenemos en esas plataformas digitales, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, La Maldición de Bly House, y ahí tienes tú algunos de los personajes que aparecen en La Vuelta de Tuerca, pero que también te remiten al mismo Frankenstein o al mismo Drácula, ¿no? A esa novela gótica. Entonces, sí, se adaptan muy bien.
yo creo que pasan de una época a otra a través de las diferentes técnicas que hay hoy de difusión y yo creo que algunos lo logran muy bien, logran la esencia, ¿no? La esencia que traían desde el inicio de la novela del siglo XIX hacia el siglo XXI. Sí, es cierto, y al mismo tiempo ha permitido que, bueno, estas formas nuevas de contarlas se dirijan hacia públicos actuales, ¿no? Sí. Y traten otras temáticas, se hable más de inclusión, se hable más de diversidad en la pantalla, Sí. se toquen nuevos temas. Entonces, sí, yo creo que es lo que hacen estas historias para quedarse vigentes, se adaptan a su tiempo, o bueno, las adaptamos. Estas obras fueron publicadas hace muchos años y ninguno de nosotros estaba vivo en ese momento. Más allá de todo lo que mencionamos previamente, ¿qué considera que las sigue manteniendo vigentes, además de lo ya mencionado? ¿Por qué aún nos siguen pidiendo que leamos Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Crimen y Castigo? Sí. ¿Por qué seguimos regresando a estas historias? Yo creo que por su originalidad, ¿sí? Tiene mucho que ver esa originalidad en que fueron escritas, trasciende el tiempo, siguen estando vigentes. Yo creo que es ahí donde estriba eso a través del tiempo, ¿no? Que sigamos leyéndolas con gusto o que sigamos viéndolas con gusto a través de las imágenes, de las adaptaciones que se han hecho al cine. Es esa manera en que ellos nos lo contaron y en la manera en que hoy también nos lo cuentan o las mismas traducciones que tenemos, porque van cambiando a través del tiempo, como que se van actualizando, ¿no? Sí. Se van haciendo sus actualizaciones, pero van manteniendo la esencia, esa originalidad que mantiene el gusto por regresar al Conde de Montecristo o, decías hace rato, Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, o a Grandes Esperanzas, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo creo que más que nada ya van siendo parte de esa literatura que podemos llamar clásica. ¿Por qué? Porque trasciende el tiempo, las barreras del tiempo se las cruza, vaya. Entonces, yo creo que ahí estriba, en esa originalidad y en esa esencia que se mantiene en ese tipo de obras del siglo XIX. Y la genialidad de sus autores, ¿no? La forma en la que narraban. A mí es una de las razones por las cuales me gusta mucho Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, o Oscar Wilde. Sí. Me encanta la forma en la que narra Oscar Wilde y cómo volvemos. Ya me parece que van a sacar otra versión del Retrato de Dorian Gray. Ajá. Y bueno, y ya cuántas versiones no existen, ¿no? Pero seguimos regresando a lo maravilloso que es Oscar Wilde como escritor. Es indudable que la forma de contar historias ha cambiado a lo largo de estos años. Las tramas, los conflictos y los personajes son significativamente diferentes a como eran antes. Ya sea porque se tratan de reflejos de nuestra época o porque los autores se han enfocado en romper un poco los cánones que antes había de los héroes y los villanos. Sin embargo, ¿qué podemos aprender hoy de los héroes decimonónicos que protagonizaban estas novelas? Bueno, yo creo que es héroes que de alguna manera fueron sacados de la realidad. No tanto, ya ahí no fue tanto la fantasía, vaya, sino fue más que nada de la realidad. Tenemos una Ana Karenina, por ejemplo, ¿no? Un personaje que podemos llamarlo ficticio, pero que el autor se debió de haber fijado o de haberse inspirado en un personaje real de su época y que dijo, aquí está, este personaje, voy a explotarlo, le voy a poner tal nombre, voy a contar su historia de esta manera, de acuerdo a la misma formación del escritor, a esa genialidad que tú mencionabas hace rato del escritor, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? De la forma en cómo nos presentan a ese personaje, a ese superhéroe, digamos, de alguna forma, ¿no?
ya fuera, no sé, a lo mejor una heroína, un héroe o incluso los villanos, ¿no? Porque también ellos trascienden, Sí. los tenemos presentes, ¿no? Esos villanos que hicieron historia, pero que hicieron historia precisamente por ese modo en que los fue vistiendo, en que el autor los fue formando, los fue moldeando, tanto que los hace, digamos, que indispensables para esa historia, encajan muy bien esa historia y como quiera que los muevan, no los van a quitar de ahí, van a seguir presentes en cualquier adaptación que se haga, ¿no? En cualquier idioma no se va a perder porque es el personaje, hablabas de Oliver Twist, por ejemplo, ¿no? Va a seguir siendo esa denuncia social a través de ese héroe, pero que tuvo que ver un origen con la realidad, con lo que la gente se identifica, porque es un personaje que uno logra ver en las calles, ¿no? Logras verlo y dices, ese personaje lo identifico con tal, ¿no? Entonces te acuerdas, si lo leímos alguna vez, lo recordamos y lo identificamos, aún ahorita en el siglo XXI podemos ver a ese Oliver Twist en el presente, ¿no? Sí. Entonces es la originalidad de cómo nos lo presentó aquel autor. Sí, es cierto. Precisamente hablando de este tema, cuando leemos estos clásicos con una perspectiva actual, con las preocupaciones y los juicios que hay en nuestra época, podemos llegar a toparnos con temas que algunos llamarían problemáticos, al exponer la mentalidad e ideología de un siglo tan diferente, donde no existían las luchas sociales que existen hoy. ¿Cuáles aspectos de algunas de estas novelas podríamos cuestionar y debatir para fomentar una lectura más crítica y consciente? Bueno, yo quizá me iría con Los Miserables, ¿no? Esta gran historia de Víctor Hugo, donde yo creo que está la moral y está la justicia, ¿no? Pero que tiene que ver en una época mucho más conservadora que la actual, ¿no? Entonces, yo rescataría por ahí ese aspecto que sí nos haría un poquito diferentes por la época, pero que yo creo que en esencia el personaje, los personajes que participan en esa obra, de alguna manera tienen esa personalidad, ¿no? Que podemos ver hoy en la actualidad, podemos ver los personajes, pero sí, en efecto, en una época distinta, hoy, por ejemplo, que vivimos en un mundo supuestamente mucho más, más tecnificado, mucho más desarrollado, mucho más abierto, ¿no? Mucho menos conservador. Exactamente, mucho menos conservador que aquella época en que fue desarrollada la obra de Víctor Hugo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay ciertas diferencias, pero lo esencial siempre se va a mantener, que es eso, que es la parte humana, ¿no? Claro. ¿Sí? Y bueno, siguiendo con la pregunta anterior, ¿cómo eran retratadas las mujeres en estas novelas y al mismo tiempo cómo se exponía la masculinidad de la época? Sí, mira, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí había como que esa sombra donde se trataba de ocultar a la mujer, donde se trataba de mantenerla oculta, que tú no te ves porque esa famosa frase que seguimos utilizando hoy en día y que no debe de existir, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una mujer, ¿no? ¿Por qué no estar juntos los dos a la par? Sí, ese conservadurismo, ese machismo que intentaba opacar, ¿no? Y te lo digo por el caso de las hermanas Brontë, una de las más que eran bien revolucionarias, que digo que ahí era donde realmente se empezó a desarrollar ese feminismo, ¿no? Desde las hermanas Brontë o la misma Jane Austen con la denuncia que hacía, ¿no? Sí. Sobre de cómo era vista la mujer en aquella época, de la mujer puramente dedicada a las labores del hogar o a ser la madre, a criar a los hijos, ¿no? Que
pues yo creo que seguimos hasta mediados del siglo XX, o si no es que hasta finales del siglo XX, que yo creo que seguimos con esa misma temática y con esa tentativa de seguir teniendo a la mujer allá, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte revolucionaria, yo creo, y qué bueno que existieron mujeres escritoras como Shelley, o como las hermanas Brontë, o como la Austen, que fueron grandes mujeres que pues expresaron aquello y lo sacaron a la luz pública, ¿no? Todo lo que ellas pensaban, cómo se veían incluso ellas mismas, ¿no? Hechas a un lado, bajo o detrás de la sombra de alguien más, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo criticaban los roles de género, ¿no? Sí. De la época. Además de las escritoras que ya mencionó, ¿cuáles otras puede mencionarnos que destacaron en este campo que era mayormente dominado por los hombres? Mira, de esa época, yo te repito, y que una de las que sí me ha gustado mucho, que es, son las hermanas, está Charlotte, la hermana de Emily, que es, yo creo que hasta escribía poesía, ¿no? Creo que era escritora de poesía. Yo no sé bien si podemos considerar otras jóvenes escritoras de esa época. Yo no sé irme más atrás de Emily Dickinson, por ejemplo, en la poesía. Realmente sí hubo, pero las seguimos teniendo ocultas, las seguimos descubriendo hoy en día. Desafortunadamente no son tan visibles para nosotros. Claro. ¿Por qué mencionamos a Mary Shelley? Pues incluso a Mary Shelley, que escribió otras obras, porque se le considera nada más como su famoso Frankenstein, ¿no? Sucede con muchas mujeres, no las conocemos a todas, siguen ocultas, hay mujeres que vamos descubriendo, y fíjate que no solo en la literatura, sino también en las otras artes, Sí, ¿no? claro. Que siguen como opacadas, siguen en la oscuridad, ¿no? Incluso he estado viendo cosas hasta de científicas, mujeres Sí. científicas que crearon, que inventaron, filósofas, la creadora, por ejemplo, del surrealismo, ¿no? O del cubismo, que realmente fue mujer. Entonces, seguimos teniéndolas ocultas, no nos las ponen acá, no las tenemos como gran referencia, desafortunadamente. Sí. No las podemos mencionar, desafortunadamente, porque no hay la manera en que, cómo sacarlas, cómo rescatarlas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, el canon las Sí. ha escondido, ¿no? Detrás de los nombres de los hombres, Sí. tristemente. Sí. Bien, además de lo que ya mencionamos, ¿qué relación tenía la lectura con la movilidad social en el siglo XIX? Mira, fue realmente una manera de expresión en que la gente fue encontrando como que esa forma de liberación, ¿no? Como que esa libertad con la que podía expresar lo que sentía, lo que veía, denunciar cosas a través de la palabra, ya fuera oral, ya fuera escrita. Yo creo que fue como que una gran herramienta. Hablabas hace rato de la cuestión periodística, ¿no? De cómo se expresaba a través de los medios. Sí. En este caso el periodismo, que era ya empezaba a revolucionarse, ¿no? De ahí yo creo que tu programa, ¿no? Emergiendo, palabras que emergen, Emergiendo desde las palabras. desde las palabras, que viene realmente de ahí, de esa fuerza de expresión que uno encuentra a través de la palabra escrita, ¿no? Cómo me expreso, cómo se expresó aquel escritor, aquel novelista, y qué alcance tuvo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es una gran herramienta, fue una gran herramienta, y qué bueno que la seguimos conservando, y qué bueno que seguimos teniendo referencia
ahora en pleno siglo XXI, De en este todos primer ellos. cuarto, ¿no?, del siglo XXI, cómo nos podemos remitir hacia ese nacimiento, Sí. ¿no?, de la expresión escrita. Sí, bueno, maestro, ha sido una charla encantadora y para cerrar esta agradable entrevista nos gustaría que compartiera con nosotros una novela del siglo XIX o II ¿Sí? que considere que hay que leer antes de morir, todas las personas. Pues yo creo que una de ellas sería la gran Emily Brontë. Yo creo que a mí me encantó muchísimo Cumbres Borrascosas. Yo sigo teniendo como que esa imagen, ¿no?, de aquella mujer famélica que vivía un poquito encerrada por la época, ¿no? ¿Qué otra novela? Pues yo creo que definitivamente a esa gran novela también de Mary Shelley, o por qué no decir a Ay, Jane sí, Austen, ¿no? Frankenstein. Sí, yo creo que traerlas a ellas tres de nuevo Sí. hacia acá, hacia nuestra época, yo creo que sería un gran rescate, y que la gente, sobre todo la juventud ahorita, leyera esas grandes obras, ¿no? Claro. Que fueron muy, muy revolucionarias Sí. para aquella época, en este pleno siglo XXI. Muy bien, yo les recomiendo leer La Vuelta al Mundo en 80 días, buenísimo, de Julio Verne. Gracias por quedarse con nosotros a lo largo de este programa. La literatura es una de las voces más sagradas que tiene la humanidad. Mary Ann Evans, quien escribía bajo el seudónimo George Eliot, era novelista, poeta, periodista y traductora británica. Muchas gracias a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despide de ustedes Rebeca Delgado y Carolina Zapata. Nos vemos pronto en nuestro siguiente programa por este mismo canal a la misma hora. Hasta la próxima.